ahora vamos a ver cómo podemos realizar escaneos de red realmente. Es decir, vamos a ver cómo podemos realizar nosotros mismos, lo mismo que hace Shodan, Zumai y demás, con el equipo que queramos. Es decir, vamos a pasar al escaneo del sistema para identificar qué sistemas realmente están vivos, qué servicios estén habilitados y qué información nos proporcionan estos servicios. Entonces, para ello, lo primero que vamos a utilizar es Nmap. ¿Vale? Nmap es una de las herramientas más utilizadas cuando queréis realizar cualquier tipo de auditoría de sistemas, hacking, cualquier cosa. Nmap es, digamos, la navaja suiza dentro de los escaneos de red. ¿Vale? Entonces, para sacar las opciones de Nmap, únicamente tenéis que poner Nmap. Nmap viene instalado en la mayoría de sistemas o distribuciones que se dedican a hacking y aquellas que incluso no se dedican a hacking. Como veis, tiene una gran cantidad de opciones, ¿vale? Podéis echarle un ojo a todas, pero bueno, vamos a ir viendo en este vídeo y los siguientes las principales acciones que podemos realizar con Nmap. Bien, lo primero de todo vamos a fijar el objetivo. En este caso el objetivo va a ser este Windows 7, ¿vale? Vamos a sacar la dirección IP, que es la 18, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer sería un escaneo ping, ¿vale? Anteriormente habíamos visto el escaneo ARP para los equipos que están en la misma red, vamos a ver el escaneo ping. El equipo, o sea, digamos que el protocolo ICMP lo que nos permite significar si un sistema está vivo o no, ¿vale? Con peticiones ICMP hecho request y nos va a devolver un ICMP hecho response. El problema que tiene esto es que hay sistemas, sobre todo los más modernos, que este tipo de técnicas para identificar qué sistemas están vivos o no las filtra. Por ejemplo, en los Windows es muy común que filtre este tipo de peticiones, ¿vale? Bien, vamos a ver que para hacer un escaneo ping, o lo que se denomina un ping sweep, cuando se lo estamos haciendo a un rango de equipos, sería con SN, ¿vale? Podríamos realizarlo directamente a este equipo si quisiéramos analizar solo este sistema, ¿vale? El problema es que de forma adicional, pues bueno, digamos que nos va a realizar todo el escaneo de red. Pero si ponemos un SN, ¿vale? Le estamos diciendo que utilice ping sweep. El problema es que si este equipo no respondiera a ping, ¿vale? No respondiera porque lo tuviera filtrado, se pensaría en Nmap que este equipo no está habilitado, ¿vale? Es decir, se pensaría que el equipo está caído. ¿Por qué? Porque no ha respondido a ICMP. No ha respondido a esa petición que le hemos lanzado, por lo tanto, se pensaría que está caído. Bien, entonces, si queremos especificarle que utilice ping sweep para identificar si un sistema está habilitado o no y posteriormente realizar el escaneo, tenemos que poner SN, ¿vale? Que es la opción por defecto. Si no, le podemos utilizar PN, ¿vale? Si dijéramos PN, esto no va a realizar un escaneo ping, ¿vale? No le va a hacer un ping a este equipo para identificar si está o no habilitado para realizarle el escaneo de los diferentes servicios que tenga habilitados, ¿vale? Sino que directamente le va a lanzar el escaneo de los servicios, sin importar si están habilitados o no. Entonces, esto es muy común realizarlo cuando estamos en una infraestructura Microsoft que es relativamente moderna, por lo que os comento. Si utilizamos el filtro, o sea, digamos, el tipo de escaneo con ping sweep, es decir, el escaneo de ping, muchos de ellos no van a responder y por lo tanto no estaremos analizando todos los servicios, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia, ¿vale? Cuando queremos realizar un escaneo, primero tenemos que tener en cuenta si queremos realizarlo con ping sweep o no queremos realizarlo con ping sweep. Por defecto, ¿vale? Se realiza con ping. Por lo tanto, es probable que cuando hagáis escaneos a un equipo o a un rango donde vosotros sabéis que hay equipos habilitados y no sale nada, sea por esto. Por lo tanto, tendréis que poner "-pn" para indicarle a Nmap que no queréis realizar este escaneo ping para intentar identificar si el equipo está vivo o no, sino que sencillamente lance las pruebas de escaneo sobre los servicios del sistema. Bien, cuando queremos analizar los sistemas de un rango, por ejemplo, imaginaos que queremos decir, de hecho, si os vais a la opción de Nmap, ¿vale? Podemos hacer el escaneo ping únicamente. Si ponemos SP, solo va a realizar el escaneo ping sweep sobre la red, ¿vale? Entonces, esto única y exclusivamente nos va a mostrar los sistemas que están habilitados, ¿vale? Dentro de la red, única y exclusivamente. Y aquí veis, ¿vale? Que está realizando digamos, una resolución de NS. Esto es porque, digamos, Nmap, siempre que identifica un equipo, intenta hacer la resolución de NS, que veremos luego cómo se puede quitar. Pero bueno. Bien. Bueno. Como veis, anteriormente habíamos visto SN, ¿vale?
que os he comentado que SN es cuando queremos realizar ping para posteriormente realizar el escaneo. Luego hemos visto PN, que es cuando no queremos hacer ping para realizar el escaneo. Y ahora hemos visto realmente el escaneo SP. ¿Vale? El "-SP es un escaneo ping única y exclusivamente. Es decir, esto nos va a servir solo para identificar qué sistemas están habilitados en la red. ¿Vale? En este caso de forma activa, utilizando ICMP. ¿Vale? Por lo tanto, esto no nos va a analizar si tiene servicios habilitados o no los tiene, sino que única y exclusivamente nos va a mostrar aquellos sistemas que se encuentren vivos en la red. ¿Vale? Bien, todo esto lo está realizando con ping sweep. Por lo tanto, podríamos no fiarnos de todos los resultados porque si hubiera sistemas nuevos no los identificaría. ¿Vale? Por lo tanto, el primer tipo de escaneo que podéis realizar sería este. Posteriormente, la idea sería, como ya tenéis los sistemas que están habilitados, poder realizar un escaneo de los servicios. Es decir, con esto identificaríamos la mayoría de sistemas que se encuentran habilitados y ahora vamos a por los servicios. Bien, en este caso es cuando podemos poner "-SN o "-PN", dependiendo de la infraestructura que estamos probando, ¿vale? Porque vamos a pasar a los servicios. Si no indicamos nada, como he comentado, el propio programa de Nmap va a tomar como opción predeterminada "-SN", realizando un escaneo ping, al igual que hemos visto aquí, y solo analizando aquellos sistemas que han respondido, ¿vale? Entonces, si no ponemos nada, el programa haría esto y posteriormente pasaría a la enumeración de los servicios. Bien, cuando hablamos de servicios en un sistema, tenemos dos tipos de servicios, que serían los servicios TCP y los servicios UDP. Es muy importante realizar el escaneo de ambos, porque al final tenemos 65.000 posibilidades, tanto en TCP como 65.000 posibilidades en UDP, ¿vale? Y cualquiera de esos puertos puede ser un vector de entrada al equipo, por lo tanto es importante analizar todos. Bien, el primer tipo de escaneo que vamos a ver es el "-ST", ¿vale? Nos ponemos aquí la IP y lo lanzamos. Esta opción lo que le está diciendo a Nmap es que quiere que escanee este equipo, ¿vale? Y queremos que escanee solo los servicios TCP, de ahí la T, ¿vale? Por defecto, Nmap va a escanear los 1000 puertos más conocidos, ¿vale? De los 65.000 que tenemos, va a escanear solo los 1000 más conocidos. Y de hecho, aquí veis el resultado. Nos dice que 996 están filtrados y tenemos 4 que están abiertos, ¿vale? Entonces tenemos 4 servicios TCP que están abiertos. Si ahora quisiéramos analizar los servicios UDP, podemos poner "-U". El único problema que tenemos con esto es que los escaneos UDP son bastante más lentos. Entonces vais a ver que realizar un escaneo TCP frente a un escaneo UDP, el escaneo UDP va a tardar mucho más, ¿vale? Pero aún así es importante realizarlo. Mientras Nmap está realizando todo este proceso, si pulsáis cualquier tecla, vais a ver, digamos, el tanto por ciento del escaneo que lleva realizado hasta el momento, ¿vale? En este caso vais a ver que, bueno, no tarda mucho porque únicamente está realizando el escaneo de los 1000 puertos más conocidos UDP, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos analizar otros puertos, ¿vale? No, estos son realmente los dos escaneos más comunes. Luego tenemos muchos otros. Por ejemplo, hay otro que es el "-SS". Este básicamente es el Steal Scan y lo que hace es que no llega a realizar la conexión entera. Teóricamente, esto unos años atrás pues servía porque no dejaba logs. Entonces, digamos, era más invisible para los sistemas de seguridad. A día de hoy, esto es una técnica que ya detectan todos los sistemas de seguridad. Por lo tanto, nos da exactamente igual utilizar "-SS que utilizar "-ST". Por lo tanto, los principales serían "-ST para los servicios TCP y "-SU para los servicios UDP. Es la principal diferencia, ¿vale? Como os he comentado, luego tenéis muchos otros escaneos que juegan, por ejemplo, con las flags del sistema. Pero no nos vamos a meter porque realmente se utilizan muy poco y cada día tienen menos funcionalidad porque los sistemas de seguridad ya detectan todas estas técnicas. Entonces, imaginaos que queremos escanear los servicios TCP, pero no queremos analizar los 1000, sino que solo queremos utilizar, por ejemplo, queremos analizar el puerto 445, ¿vale? Pues podemos poner esto y poniendo P, o sea, "-P", y el puerto nos va a escanear el puerto. Esto hay muchas formas de ponerlo. Realmente podemos ponerlo así y podemos ponerlo así, ¿vale? Podemos ponerlo separado. Y si quisiéramos escanear más de uno, podríamos decirle, por ejemplo, 139, ¿vale? Esto nos va a escanear los puertos 139 y 445 TCP. Esto lo podéis poner tanto así como así, ¿vale? Serían las formas de escanearlo. Tenemos más opciones, ¿vale? De hecho, bueno, vamos a hacer la prueba primero con esto. Esto nos va a escanear única y exclusivamente estos dos puertos. Por lo tanto, vais a ver que es muy rápido. El problema, si os fijáis, es que
se pasa mucho tiempo intentando hacer una resolución DNS. ¿Qué ocurre? Cuando vosotros estéis en Internet, esta resolución DNS seguramente sea muy rápida, porque vais a consultar unos DNS y os va a proporcionar cuál es el nombre del equipo de forma muy rápida. Pero en este caso, donde el equipo no tiene un nombre asignado, no tiene un hostname, esto al final digamos que para por un timeout, ¿vale? Porque no identifica realmente cuál es, porque no tiene. Entonces, esto se puede evitar. Si nosotros ponemos, por ejemplo, menos n, ¿vale? Que es para la resolución, le estamos indicando que no queremos que realice una resolución DNS, ¿vale? Y veis que es así, ¿vale? Entonces es mucho más rápido porque no está perdiendo ese tiempo en la resolución DNS. Por otro lado, poner menos "n" para evitar la resolución DNS es muy importante también cuando estemos a nivel interno. Es decir, si nosotros estamos en una organización interna realizando las pruebas a nivel interno dentro de su red interna, podemos no querer realizar las resoluciones DNS, porque los servidores DNS podrían identificar que estamos haciendo muchas resoluciones DNS y podrían intentar, digamos, podría saltar alguna alerta que nos identificara. Por lo tanto, si no necesitamos conocer cuál es el hostname, podemos poner "-n", ¿vale? Bien, ya hemos visto cómo podemos realizar el escaneo de determinados puertos. Si ahora quisiéramos establecer un rango, podríamos hacer esto, por ejemplo. Esto lo que está diciendo es que queremos que nos escanee del 139 al 445, ¿vale? Es decir, todos los puertos. Y igualmente se puede separar o dejar junto. Bien, si hacemos esto, pues nos va a escanear desde el 139 al 445. Y como veis, lo he hecho de forma muy rápida. En total nos ha identificado que 305 puertos están filtrados y 139, o sea, perdón, y hay 2 que no están filtrados, que están abiertos, ¿vale? Bien, más cosas que podemos realizar. Aparte de esto, ¿vale? Que nosotros podemos indicar, ya hemos visto que podemos indicar, por ejemplo, que hacemos así, un único puerto, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, así, podemos identificar una lista de puertos o podemos identificar un rango. Bien, tenemos otras opciones. Si quisiéramos escanear todos los puertos que tiene, podríamos poner así, menos P menos. Esto le está indicando que queremos que escanee los 65.355 puertos TCP. Obviamente, esto va a tardar mucho, ¿vale? Por lo tanto, no es algo, digamos, trivial. Bueno, en este caso no va a tardar mucho, porque al final, como son dos máquinas virtuales que se encuentran en la misma red, pues lo hace muy rápido. Pero, si estuvierais realizando este escaneo a través de Internet o en una red interna, tardaría más porque tendría que pasar por más puntos de red. Entonces, bueno, en cualquier caso, como os he comentado, es muy importante analizar tanto TCP como UDP y todos los puertos a ser posible, ¿vale? Siempre y cuando tengáis tiempo, obviamente. Bien, esto como veis tarda mucho. Para evitar esto, podemos realizar, por ejemplo, la opción "-t". La opción "-t" le estamos indicando a Nmap el tiempo. Si ponemos "-t1", le estamos diciendo que queremos que Nmap vaya muy despacito, lanzando todas las peticiones con cuidado. Esto nos puede servir si estamos, por ejemplo, en una red interna o si estamos a través de Internet, pero no queremos que se nos identifique o llamar la atención. Pero, obviamente, el escaneo va a ir muy lento. Y otra opción sería "-t5". Bueno, realmente tendríamos T2, T3, T4 y T5. Siendo T5 la opción más rápida. Es decir, en este caso, con un T5, Nmap va a paralizar el escaneo y va a lanzar multitud de peticiones de forma simultánea. Por lo tanto, va a ir muy rápido, pero obviamente va a llamar más la atención, ¿vale? De hecho, si os fijáis, ya acaba de empezar y tiene un tiempo mucho menor a lo que tenía el anterior, habiéndolo dejado ya un cierto rato, ¿vale? Entonces, esto lo va a hacer mucho más rápido, ¿vale? Por lo tanto, pues nos puede ser práctico. En este caso, pues no voy a terminarlo, ¿vale? Porque tampoco, como hemos visto, estaríamos realizando un escaneo TCP a todos los puertos, esta dirección IP. No queremos que nos haga una resolución DNS para no perder tiempo en este caso, y queremos que vaya muy rápido. Bien. En cuanto a los puertos, aparte de poder definir uno, poder definir una lista, poder definir un intervalo o poder definir todos, podemos realizar otras acciones. Por ejemplo, si nosotros no pusiéramos nada, ya hemos visto que nos va a coger los 1000 puertos más típicos. Bien, si nosotros ponemos "-f", es un fast, es un escaneo muy rápido, a los 100 puertos más conocidos. Por lo tanto, esto va a ser un escaneo que hará muy rápido, ¿vale? Como habéis visto, no tarda nada. Bien. Esto, como hemos dicho, a los 100 más conocidos. Pero tendríamos otra opción, y ya es la última, que sería "-top port". ¿Vale? Poniendo "-top ports", le estamos indicando en Nmap que queremos que nos escanee el top
X. Podemos, por ejemplo, decirle el top 10, ¿vale? Y aquí veis que esto es el top 10 para Nmap, ¿vale? FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, pues bueno, este es el top 10, ¿vale? Para Nmap. Nmap lo que tiene definido es un top para todo. Entonces podríamos decirle top 10, top 100, top 50, top 20, ¿vale? Según el top de puertos que queramos escanear. Aquí, según el criterio de Nmap. Bien. Como habéis visto, en este último escaneo nos han salido muchos puertos filtrados, ¿vale? ¿Por qué nos ha mostrado esto? Pues porque no le hemos indicado lo contrario. Entonces, cuando solo estamos escaneando un equipo, obviamente solo nos muestra aquellos que tiene abiertos. Pero cuando estamos escaneando muchos equipos, ¿vale? Nos va a mostrar la lista de todos los puertos que tienen abiertos, ¿vale? Pero en compendio, o sea, en todo junto. Entonces, si hay uno que tiene el 80 abierto y otro no, en uno nos mostrará que está abierto y en el otro nos mostrará que está cerrado o filtrado. Para que únicamente nos muestre aquellos puertos que están abiertos, podemos poner "-open", ¿vale? Poniendo esto, vais a ver que solo nos muestra aquellos que realmente están abiertos, ¿vale? Y nos indica que no han sido mostrados 8 puertos que se encuentran filtrados. Bien, para terminar este vídeo, vamos a ver que todo esto podemos realizarlo tanto para una dirección IP como para diferentes direcciones IP. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos abierto también la máquina del Windows XP con la dirección IP 1.13, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es exactamente lo mismo. Podemos jugar tanto con una IP como con varias. Nosotros podemos poner, por ejemplo, 10.1.1.13, y la otra dirección IP, ¿vale? Y por lo tanto nos va a escanear las dos direcciones IP. O, igual que hemos visto con los puertos, también podemos indicarle un rango. Podemos decirle, como vais a ver ahora, en cuanto esto quiere terminar, aunque creo que se ha quedado un poquito pillado. A ver si no, me abro otra. Aquí no la cogí bien. Bueno, lo que vamos a hacer... Ah, disculpadme, es que no se pone con... Aquí lo he puesto mal. Aquí se pone con espacio, ¿vale? Hay que indicarle espacio. Entonces, de esta forma nos va a coger esta dirección IP y esta dirección IP, ¿vale? Como veis aquí. Bien, si os fijáis, este servicio, o sea, digamos, el servicio de RDP sí está abierto en el XP, pero no está abierto en el 18, ¿vale? Por lo tanto, si no pusiéramos el "-open" que hemos visto anteriormente, aquí nos saldría otro puerto, que sería este, y aparecería como filtrado o cerrado. Bien, ya hemos visto que podemos escanear una dirección IP, podemos escanear varias separándolas por espacios, o podemos escanear, por ejemplo, un rango, ¿vale? Podemos definir el rango así, por ejemplo. Aquí le estamos diciendo que queremos que escanee desde las 10.1.1.13 a la 18, ¿vale? Por lo tanto, nos escaneará los 5. ¿Vale? Si hacemos esto, vamos a ver que nos saca el mismo resultado porque realmente solo hay estos dos sistemas. Igual que lo hacemos con esta última parte, ¿vale? Si hubiera diferentes subredes y solo quisiéramos analizar parte de ellas, también lo podríamos hacer aquí. Esto lo estamos diciendo que para la red 10.1.1 de la 13 a la 18 haga un escaneo, que haga otro de la 10.1.2.13 a la 18 y haga otro de la 10.1.3.13 a la 18, ¿vale? Y obviamente, aparte de esta opción y las que hemos visto anteriormente, podemos definirle que nos haga el rango entero, ¿vale? Hacemos esto y nos va a hacer el escaneo de TCP, de los 100 puertos más conocidos, sin hacer resoluciones DNS muy rápido y solo mostrándonos los puertos abiertos para todos los equipos que se encuentren en esta red. Y nos encontramos pues aquí el 2, el 13 y el 18, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora algunas otras opciones que tiene que también son muy utilizadas. Bien, lo primero de todo vamos a ver que podemos utilizar un fichero donde tengamos definido diferentes equipos o rangos incluso para realizar un escaneo de red. Por ejemplo, creamos aquí y vamos a meter diferentes direcciones IP. Este es el Windows XP. Este era el Windows 7. Vamos a dar yes. Y si queremos escanear esas direcciones IP, en este caso tal vez no tiene tanto sentido porque son únicamente dos direcciones, pero la gracia de esto es que podríamos utilizar un fichero con una gran cantidad de direcciones IP o rangos de red, ¿vale? Incluso podemos mezclarlos separados por intro, o sea, serían diferentes
digamos, una misma columna con muchas filas, ¿vale? O sea, como hemos visto anteriormente, pues podríamos meter aquí muchas más direcciones IP, la 10, 1, 123, podríamos meter muchas, o incluso podríamos meter rangos mezclados, ¿vale? No habría ningún problema. Entonces, esto lo salvamos y si queremos utilizar ese archivo como digamos parámetros de entrada, únicamente tendríamos que definirle nmap y l, ¿vale? Y el fichero que contiene las direcciones IP y los rangos. Y luego ya, pues bueno, las opciones que hemos visto anteriormente, podemos definir las que quisiéramos. Por ejemplo, que vaya muy rápido, que son los nuestros que están abiertos, que haga un escaneo TCP, que no realice la resolución DNS, que no haga un escaneo ping, y pues por ejemplo podríamos decirle también que únicamente nos escanee el top ports 10, ¿vale? Y esto, como vais a ver, lo que va a hacer va a ser escanear las diferentes direcciones IP. De hecho, aquí os muestra que hay 3 direcciones IP. Las 3 direcciones IP dice que están habilitadas. En este caso no es real, porque la 123 no está habilitada. Y aquí nos muestra los diferentes puertos que tiene abiertos en este caso. ¿Vale? Bien. Esto está muy bien. Esta salida, digamos que es muy fácil verla, es muy visual, cuando únicamente tenemos un par de equipos. Pero cuando estamos analizando un barra 24 con 255 equipos, un barra 16 con 65.000 o incluso rangos más grandes, esto se vuelve inmanejable, ¿vale? Ya que no podemos tener toda esta salida por consola. Entonces, para poder sacar esta salida en diferentes formatos, ¿vale? Tenemos, si nos vamos a las opciones, tenemos aquí la opción de Output, ¿vale? Este Output nos permite sacar el resultado en diferentes formatos. Nos permite sacar el escaneo tal cual lo vemos en la consola, en XML, luego con S pone ScriptKiddie, ¿vale? Porque digamos que lo filtra un poco más, podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema, o en formato grepable, que es para hacer greps, como ya habíamos visto, ¿vale? Y que nos facilita la vida, que solo con greps podemos sacar los resultados que queremos, como a nosotros nos interese. Otra opción que también podéis probar, sobre todo al principio, cuando no tengáis claro cuál es el que más os gusta o con cuál os sentís más cómodos, es utilizar "-OA". Esto lo que va a hacer es, vosotros le identificáis, por ejemplo, si ponemos la anterior, y ponemos "-OA", prueba. Esto lo que va a hacer es crearnos todos los formatos, es decir, nos va a extraer todos los formatos para que podáis probarlos, ¿vale? Entonces vais a ver que si nosotros hacemos un ls prueba, lo que sea, tenemos diferentes tipos. De hecho, vamos a hacer así para verlo mejor. Tenemos prueba gnmap, que es el formato grepable, prueba.nmap, que es el formato típico de nmap, y prueba.xml, que es el formato XML. Entonces nos ha sacado los 3 principales. El de ScriptKiddie no nos lo ha sacado, pero bueno, realmente no lo necesitamos. Necesitamos cualquiera de estos. Entonces, si nosotros cogemos, por ejemplo, este, vamos a ver que es el mismo formato que nos ha salido por la consola, por lo tanto podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Si cogemos este, vamos a ver que es el formato grepable, que podemos utilizar con greps, ¿vale? Si os fijáis, es muy simple, es decir, está puesto de tal forma que solo con buscar host nos va a salir el host, con buscar open, o sea, digamos que facilita el utilizar, por ejemplo, grep, ¿vale? Para poder tratar una gran cantidad de ficheros. Y por último, el de XML, vamos a ver que nos saca todo el formato en formato XML. Esto realmente no es práctico a menos que vayamos a importar estos resultados en alguna de las herramientas que veremos posteriormente en el módulo, ¿vale? Que en ese caso sí que será interesante. Bien, ya hemos visto las formas de extraer los ficheros, que sería "-on", "-g" y "-x", o sea, o x, ¿vale? Al final, nosotros aquí hemos puesto el "-a" porque nos va a sacar todos, pero si pusiéramos "-n", sería el normal, el mismo que la consola, "-g" para el grepable y "-x" para el XML. Bien, vamos a ver ahora otra cosa que también es bastante interesante. En este caso tarda mucho, ¿vale? Porque, o sea, perdón, tarda muy poco, porque tiene únicamente un par de puertos. Si nosotros pusiéramos "-p", así, y tuviera que realizar los 65.000 puertos, esto va a tardar mucho. Entonces, si estáis realizando algún tipo de ejercicio y queréis obtener cierta información a medida que se va descubriendo, no tener que esperar hasta el final, podéis poner la opción "-v". ¿Vale? La opción "-v" es verbose. Entonces, si ponemos esto, vais a ver que cada vez que detecta un puerto abierto os lo va a mostrar. Esto, a ver, lo que os he comentado, en este caso no tiene tanto sentido porque estamos escaneando un par de equipos, pero cuando estamos escaneando muchos equipos y tampoco podemos perder mucho tiempo, es una buena opción de ir sacando información, ¿vale? De ir sacando, ir consultando, ver qué tiene, qué no tiene, etcétera.
La cuestión es que hasta el momento todo lo que hemos sacado es si los puertos están o no abiertos, ¿vale? Si por ejemplo hacemos esto, nos dice, oye, el puerto 139 en TCP está abierto y corre este servicio. Pero no nos dice nada más acerca del servicio. La cuestión es que en Nmap, si le ponemos -sv, lo que va a hacer es sobre ese servicio, digamos, extraer el banner e identificar cuál es la versión. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, vais a ver que va a aparecer una columna más que nos va a mostrar esta información que hemos comentado. Entonces, esta información nos puede permitir obtener, digamos, información relevante. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, al identificar la versión, en este caso, en el puerto 445, nos identifica que es un Windows XP, ¿vale? Y por este lado nos identifica que es un Windows 7 o un Windows 10, ¿vale? Y que el workgroup es su workgroup, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso nos ha permitido identificar el tipo de sistema, aunque realmente esta no es la finalidad. La finalidad es obtener la versión, ¿vale? La cuestión es que los puertos que están en este momento habilitados, pues no tienen una versión fácilmente identificable. Pero si, por ejemplo, levantáramos este servicio, ¿vale? Try it, ¿vale? ¿Vale? En este caso, habría un servicio levantado dentro del Windows XP, perdón, dentro del Windows 7. Entonces aquí debería aparecernos un puerto más. Y vamos a ver si nos sacará la versión. Vamos a ver cómo va. Aquí ya está realizando el escaneo. Obviamente, cuantas más opciones de este estilo pongáis, más va a tardar, porque va a tener que hacer el mismo proceso, y una vez haya identificado cuáles son los servicios que están habilitados, sobre esos va a intentar extraer la versión, que básicamente es capturar el banner y mostrárnoslo por pantalla. ¿Vale? Aquí está tardando un poco. Esto también depende, puede que haya servicios que requieran más el intercambio de más paquetes, entonces puede ser que por eso esté tardando un poquito más, ¿vale? Pero bueno, en este caso, bueno, está en el puerto 8443, por lo tanto, son servicios conocidos y deberían aparecer dentro de este top 10 que hemos definido, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver si esto termina. Esto es una de las opciones más utilizadas, ya que, como os he comentado, los servicios que hemos visto anteriormente puede que no identifique tanto, pero cuando estamos hablando de SSH, FTP, Telnet o cualquier otro servicio similar, es muy práctico porque nos va a permitir identificar la versión exacta que está corriendo de ese servicio, de ese software. Entonces, esto luego a la hora de realizar el análisis de vulnerabilidades nos va a permitir coger esta información y buscar si esa información estuviera o no afectada por algún tipo de vulnerabilidad. Bueno, para evitar que tarde mucho, porque está tardando bastante, vamos a acotar únicamente al puerto 80 y a la dirección IP 10.1.1.18, ¿vale? Así, esto debería hacerlo bastante rápido, aunque sin duda creo que este es el servicio que está dando un poco más de problema durante el escaneo, que precisamente por eso estaba tardando más, ¿vale? La cuestión es que este servicio no es muy común, porque esto es un software, ¿vale? Entonces puede costarle un poco más identificar. Entonces lo que voy a hacer es lanzar un par de escaneos, un par de scripts, para intentar identificar esta versión, ¿vale? Bueno, vamos a ver si... Vamos a dejarlo aquí en segundo plano, ¿vale? Mientras os voy enseñando otras cosas. Mientras estoy intentando identificar la versión de este software. Bien. Aparte de la identificación del software, otra cosa muy interesante que podemos realizar es... Vamos a escanear en este caso el XP, por ejemplo, reports igual a 10, que vaya rápido, que solo nos muestre los abiertos, que no haga resolución, que no haga ping, vamos, que no haga resolución DNS, y vamos a indicarle con el "-o" que intente identificar cuál es el sistema operativo. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es lanzar una serie de pruebas adicionales, ¿vale? Para intentar identificar, en base a las respuestas que proporcione el sistema, qué tipo de sistema operativo es. En este caso, si os fijáis aquí, nos dice que es un Windows XP, SP2 o SP3. Y en este caso ha acertado porque es un Windows SP2, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque nos permite a posteriori buscar si este sistema operativo estuviera afectado por algún tipo de vulnerabilidad, ¿vale?
Entonces ya hemos visto el "-sv", ¿vale? Que lo tenemos por aquí trabajando, que debe estar teniendo algún problema con este servicio, porque no es normal que tarde tanto. Y el "-o", para identificar el sistema operativo. Bien, luego tenemos otra opción que también es muy utilizada, que es el "-sc". El "-sc" lo que le está indicando a Nmap es que habilite el lanzamiento de scripts. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros encontramos un servicio habilitado, hemos visto que Nmap, pues bueno, extrae que ese servicio está abierto. Si ponemos el "-sv", va a intentar extraer la versión, pero si ponemos "-sc", Nmap va a intentar interactuar con el servicio para extraer información de él, ¿vale? Entonces vamos a lanzarlo. Esto lo que va a hacer es que va a lanzar los scripts en base al servicio. Es decir, no tenemos que indicarle qué script queremos lanzar. Sencillamente, los puertos o los servicios que detecte abiertos va a lanzar los scripts que tenga sobre él. Vemos que esto por aquí ya ha terminado, ¿vale? Y en este caso, aunque ha tardado, sí que nos lo ha identificado. Nos ha dicho que el puerto 80, donde está HTTP, está utilizando la versión Easy File Management Web Server versión 4.0, que si esto lo buscáramos en internet, veríamos que tiene vulnerabilidades públicas. Entonces, de forma muy rápida, podríamos coger la vulnerabilidad y lanzarla, como veremos más adelante en este módulo. Bien, en este caso, que hemos puesto el "-sc", para lanzar los scripts, es importante definir que no todos los servicios tienen definidos scripts para lanzar y con los que interactuar. Por ejemplo, SSH. SSH pues puede que, bueno, en este caso sí tiene, pero bueno, puede haber servicios que no tengan desarrollado ningún módulo para poder interactuar con el servicio. Entonces, en este caso, de todos los servicios que tiene habilitados, ha realizado el escaneo o, digamos, ha lanzado los scripts contra el 445, porque es muy común, ¿vale? Es NetBIOS, es Samba, HMB, ¿vale? Entonces, aquí vemos Host Script Results, que básicamente es los resultados del script que ha lanzado. Y nos indica, por ejemplo, que ha extraído el nombre del equipo, que no ha extraído el usuario, nos identifica la MAC, nos dice que es un Oracle, ¿vale? Nos dice que el sistema operativo es un Windows XP, ¿vale? Aquí nos muestra el dominio en el que se encuentra. Esto es muy importante. Esto nos está diciendo el dominio, que luego veremos lo que es y, digamos, lo que puede suponer. Básicamente es que se encuentra dentro de una infraestructura interna. Es algo muy común cuando estamos en una organización, que los sistemas se encuentren dentro de un dominio, digamos, para poder gestionar todas esas máquinas de forma unificada. Y luego nos dice que se puede autenticar con la cuenta guest, tiene privilegios de usuario, y luego nos dice que esto está deshabilitado, lo cual es peligroso, ¿vale? No vamos a entrar a ver qué es esto, no tiene mucho sentido. Pero bueno, que veáis que realmente, si ponéis el "-sc", le estáis indicando a Nmap que lance scripts para interactuar con el servicio. Tenéis que tener en cuenta que esto pasa lo mismo con la versión. Cuanto más puertos abiertos si habéis puesto esto, mayor va a ser el ruido que va a realizar, ¿vale? Ya que va a tener que lanzar más paquetes y más pruebas. Bien, y para terminar, vamos a ver la opción "-a". Vale. La opción "-a" sería lo mismo que poner "-sc", "-sv", "root", ¿vale? Perdón, y el "-o". Vale, es decir, el "-a", si ponemos "-a", le estamos indicando que queremos que lance los scripts, que saquen las versiones, que intenten identificar el sistema operativo y que haga un traceroute para ver cuál es la ruta que siguen los paquetes desde nuestro equipo hasta el objetivo. Esto nos puede ser útil para identificar, por ejemplo, routers intermedios que pueda haber, cuántos saltos estamos dando, intentar comprometer a algún router, etc. ¿Vale? Entonces, esta opción está muy bien, pero hay que tener en cuenta que esta opción está generando muchos paquetes y por lo tanto va a llamar más la atención. ¿Vale? Si os fijáis, esto que aparece ahora, NSTiming, es básicamente porque está realizando este escaneo. Es decir, este "-a" o realmente el "-sc" lo que lanza son scripts, y estos scripts son scripts NSE, que es la extensión que trabaja Nmap, y de hecho cualquiera puede realizar un script para Nmap, que será un .nse. Así que nada, aquí veis toda la información. Como podéis ver, ha identificado la versión con el "-sv", ha lanzado los scripts con el "-sc", nos intenta identificar cuál es el sistema operativo con el "-o", y además nos ha mostrado cuál es la ruta que siguen los paquetes para llegar a este equipo, que en este caso solo hay un salto y es de forma directa al equipo, porque nos encontramos en la misma red. Si el equipo estuviera en otra red distinta, veríamos las direcciones IP de los diferentes rutas. Así que nada, con esto vamos a dejar por ahora Nmap. Como os he comentado, os recomendaría que buscaréis más información todavía con Nmap. Hay libros enteros escritos para Nmaps, o sea, para Nmap, ya que habéis visto que tiene una enorme cantidad de opciones y realmente, pues,
podemos utilizarlo y se utiliza mucho en cualquier tipo de auditoría, hacking ético, pruebas de red, bueno, en infinidad de acciones. Así que nada, os recomiendo que probéis escanear los diferentes equipos, escanear vuestra red, escanear algunos equipos de internet y que vayáis probando un poco las diferentes opciones, también viendo la cantidad de ruido que genera, la cantidad de paquetes y demás. ¿Cómo podemos utilizar ZenMap? ¿Vale? ZenMap es la versión gráfica de Nmap, que ya habíamos visto en anteriores vídeos. Entonces, esta versión podemos utilizarla tanto en Linux como en Unix. ¿Vale? En este caso vamos a probar a instalarla en un entorno Windows. Bueno, digamos para variar un poco con lo que habíamos visto hasta ahora, que era utilizar Nmap en un entorno Unix como Kali Linux. Sí es importante destacar que aunque Nmap, aparte, digamos, de tener esa versión gráfica, tiene digamos, una funcionalidad más, como vamos a ver ahora a continuación, como puede ser, por ejemplo, pintar los diferentes sistemas, ver digamos, el camino que siguen nuestros paquetes hasta llegar al activo y bueno, algunas cosas así, sí que es importante que realmente ZenMap, sobre todo en entornos Windows, suele sacar un poco menos de información. Entonces es importante que, bueno, de hecho podéis hacer la prueba, que lo comprobéis, ¿vale? Y bueno, lo tengáis presente a la hora de utilizarlo, porque bueno, es importante conocer esta limitación con el objetivo de no fiarse 100% de ella, ¿vale? En principio debe funcionar bien, ¿vale? O sea, digamos que no es que falle siempre ni nada por el estilo. Es sencillamente que hay en ciertas ocasiones que si lanzamos los escaneos desde un entorno Windows principalmente, sobre otro entorno, ya sea Windows o Unix, puede ser que esta herramienta os saque un poco menos de información o bueno, no os dé exactamente todo como os daría el entorno por línea de comandos, que es cuando más información nos saca. Bueno, para descargarlo únicamente tenemos que poner ZenMap. Vamos a cerrar aquí la otra que se nos ha abierto. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a darle directamente aquí. Vale. Básicamente vais a ver que ZenMap se encuentra dentro de la página de Nmap, ¿vale? Es básicamente una interfaz gráfica, como os he comentado, pero por debajo tira de Nmap. Bien, nos vamos por aquí abajo, tenemos aquí un ejecutable, ¿vale? O bueno, también podéis coger lo que sería el código directamente en un portable, ¿vale? Pero en este caso vamos a probar a instalarlo. Solo tenéis que darle al enlace, ¿vale? Y empezará la descarga. Vale, parece ser que está teniendo algún problema de red. Entonces, voy a dejarlo un segundo mientras se descarga, aunque no debería tardar mucho, sinceramente, porque son muy poco. Y volvemos en un momento, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Hasta ahora. Bien, una vez hemos descargado el software, lo hemos ejecutado y lo hemos instalado, es básicamente un siguiente, ¿vale? Aquí se nos pide únicamente que aceptemos, digamos, la licencia, por lo tanto la aceptamos. Aquí debemos especificarle qué quiere hacer, ¿vale? Realmente esta no sería necesaria. Vamos a instalar. Y esto, digamos, continúa con la instalación que, vamos, no debería tardar nada. Debería ser bastante rápido. Vale. Bien, como vais a ver ahora en cuanto lo ejecutemos, realmente Nmap y ZenMap es básicamente lo mismo, como os he comentado, la diferencia de la interfaz gráfica. Yo recomiendo usar la línea de comandos porque nos va a ser más cómodo. Y también para acciones posteriores que veremos, sobre todo en la fase de postexplotación, pues muchas veces no vamos a poder contar con esta opción gráfica. Pero bueno, si alguno prefiere la interfaz gráfica porque le gusta más o lo que sea, pues vais a ver que es exactamente lo mismo. De hecho, la interfaz gráfica nos muestra una pequeña barra arriba del todo. Y en esta barra es donde realmente vamos a meter el comando de Nmap, como, bueno, igual que hemos hecho anteriormente con la línea de comandos. La diferencia es que, digamos que ZenMap ya viene creado con una serie de perfiles. Es decir, ya viene con un perfil que es de escaneo completo, viene, bueno, con una serie de perfiles que vamos a ver ahora mismo. Vale, ya la tenemos aquí, vamos a ejecutarlo y vamos a hacer la prueba, por ejemplo, escaneando el Windows XP. Vale, es el 13. Aquí tenemos esto es lo que me refería. Aquí tenemos el comando que realmente va a lanzar, entonces nosotros podemos poner el objetivo directamente y si no tuviéramos conocimiento de cómo funciona Nmap, pues podríamos directamente aquí coger el perfil. Pero como en nuestro caso sí que sabemos lo que queremos hacer, podemos decirle únicamente top ports igual a 100, menos n, menos pn, perdón, pn,
menos T, bueno, ya estaba puesto menos T4, por lo tanto, vale, tenemos suficiente. Pues, si os fijáis en el perfil ya no pone nada, porque digamos que lo hemos modificado, no es un perfil estándar, así que nada, podemos darle escaneo, no requiere privilegios, y vais a ver que realmente la salida que muestra en Nmap es exactamente la misma, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tenemos una serie de cosas, digamos, adicionales. Aquí a la izquierda tenemos los diferentes, podemos filtrar por servidores o por servicios, ¿vale? Imaginaos servicios, pues los tenemos aquí, y servidores aquí. La parte buena que tenemos de esto es que cuando tenemos muchos sistemas y solo queremos acceder a un determinado grupo de sistemas, por ejemplo, que tengan el servicio de, por ejemplo, el RDP, abierto, ¿vale? Pues podríamos filtrarlo sin ningún problema, dando a servicio, ¿vale? Y por ejemplo, seleccionando el de RDP, nos mostraría aquí todos los que lo tienen abierto. Bien, esa es la funcionalidad principal de este, ¿vale? Que nos va a mostrar, si nosotros vamos aquí, nos va a mostrar todos los puertos y servicios que se encuentran habilitados. Luego la parte de topología, esto yo creo que lo he comentado anteriormente, básicamente es un gráfico. Entonces, como tenemos muchos sistemas, nos permite identificar dónde están esos sistemas. Y si se encontraran en otras redes, es decir, que hay que pasar por un router para llegar a ellos, y hubiéramos hecho el trace router, nos lo indicaría aquí. Es decir, nos pintaría, por ejemplo, un router y otro sistema. Vale, aquí vemos los detalles. Esto no nos lo ha sacado porque no hemos puesto el menos O, pero si lo sacáramos, veríamos que realmente debería de indicar que es un Windows XP. La parte buena que tiene es que, digamos, mantiene el estado de los sistemas. Es decir, si nosotros lanzamos un escaneo donde sacamos más información, ¿vale? Pues como veis aquí, nos lo ha actualizado. Es decir, va actualizando la información, no lo borra literalmente. ¿Vale? Aquí vemos que es un Windows, nos dice que es un Windows SP2 o SP3 con un 100%, los puertos usados. Bueno, aquí digamos, nos muestra un poco los patrones de por qué ha identificado realmente que es un Windows, ¿vale? Y aquí nos muestra la lista de escaneos que tiene almacenadas, ¿vale? Y realmente ya está. Si queréis, bueno, os recomiendo que lo reviséis, que le echéis un ojo, y si realmente os gusta más que Nmap, pues que lo utilicéis. En cualquier caso, acordaos de que puede que los resultados que saques sean un poco menores que los resultados en un Unix, aunque en principio no debería de haber mucho problema. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a ver una serie de herramientas que podemos utilizar de forma alternativa para realizar escaneos, en el caso de que no contáramos ni con Nmap, ya sea línea de comandos o versión gráfica. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.